venido a escuchar una palabra de parte de Dios. Muy bien. Qué lindo que es poder lograr confianza, ¿no? Confiar o una relación que se base en la confianza. Es interesante, pero muchas veces el ser humano actúa de una manera egoísta, pero no egoísta en el sentido de querer sacar provecho o de querer simplemente para ello. Quizás la vida nos ha golpeado y nos cuesta confiar en alguien, nos cuesta confiar en las personas, nos cuesta confiar en las instituciones, en los modelos. Quizás hemos sido vulnerados en cierta manera en distintos aspectos y nos cuesta confiar. Pero qué interesante es entender que nuestra relación con Dios se basa en la confianza y que yo tengo que aprender a confiar, tengo que reaprender a confiar. Para poder justamente experimentar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y es fundamental entender que la confianza, para desarrollar nuestra confianza en Dios, es conociendo al Señor, pero también practicando el confiar en los demás. Yo siempre lo cuento. Cuando me convierto al Señor, justamente en la iglesia donde me convierto, comienzo a hablar y comienzo a contarle mi historia a una persona, después esa persona se fue, le cuento a otra persona porque necesitaba hablar y yo confiaba en que Dios utilizaba a las personas para poder bendecirme. Luego quizás otra persona se equivocó y comentó lo que yo le había comentado a otro, como pasa en ciertas situaciones, gracias al Señor aquí no pasa, pero justamente ocurre de esa manera. Entonces uno podría pensar y podía cerrarse y decir, yo no cuento nada más porque me defraudaron. Pero la realidad es que cuando yo me acerco a la casa del Señor, me estoy acercando a Dios, no a las personas. Dios utiliza a las personas para poder bendecirme, pero las personas son imperfectas. ¿Cuántos son imperfectos acá? Así como somos todos imperfectos, las personas son imperfectas y se equivocan. El tema está en que yo no busco agradar a las personas y cuando yo me convierto al Señor no buscaba el favor de las personas, sino que Dios me restaure. Entonces, no me interesa qué hacía la otra persona con la información que recibía de mí. La verdad que no me interesaba que yo veía a esa persona como un canal de bendición para mi vida. Hoy lo puedo interpretar de esa manera, en ese momento se ve que tenía ganas de hablar y lo hablaba, pero justamente tenía la intención de acercarme al Señor y tuve que aprender a confiar en la gente. Tuve que aprender a confiar justamente o reaprender a confiar desde lo más profundo de mi interior. Muchos saben, ya lo he contado varias veces, yo sufrí una situación de abuso cuando era pequeño, entonces eso cerró mi corazón y fue difícil salir de ese lugar, pero hasta que yo no empecé a confiar en el Señor, comencé a restaurar mi relación de confianza, no pude alcanzar a vivir en plenitud en Dios, no pude tomar nada de lo que Dios tenía para mi vida. ¿Por qué? Porque sin confianza Dios no puede manifestarse, porque yo no le permito. Desconfío aún de Dios en que Dios pueda hacer algo. Desconfío en que esa enfermedad Dios la puede sanar. Desconfío en que Dios puede restaurar mi familia. Desconfío en que Dios puede abrir una puerta. Desconfío en que Dios tiene un propósito y un llamado para mi vida. Voy desconfiando. Justamente ¿por qué? Porque tengo cosas dentro de mi interior que tienen que ser restauradas y tienen que ser justamente allí transformadas por el poder de Dios, pero yo se lo tengo que dejar. Y en la confianza hay un poder extraordinario. Cuando yo comienzo a confiar en Dios, hay un poder extraordinario, hay un poder increíble justamente que se manifiesta allí en los cielos y se derrama sobre la tierra. Comienza a haber resultados. Cuando yo logro confiar en Dios, comienza a haber resultados. Cuando yo ya no tengo que meter la mano para intervenir y tratar de yo torcer ciertas circunstancias, si lo deposito en las manos del Señor, confiando en que Él tiene el poder absoluto para cambiarlo, es donde comienza a obrar con poder. Mientras que yo intente meter la mano, el Señor es un caballero, me dice, bueno, dale, seguir vos, seguir resolviéndolo vos. Cuando vos te canses de justamente de lidiar con esto y no lo puedas resolver, acá estoy yo, buscame a mí y yo obro con poder. Y eso es tremendo. Es tremendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, a través de las emociones, es que canalizamos nuestra historia. Vemos una situación difícil, están atravesando nuestra familia, están atravesando quizás allí en nuestro hogar, y por dolor, por angustia, queremos actuar, nos sentimos impotentes y queremos actuar. Y a veces, en medio de esa situación, llevado por las emociones, actuamos de manera incorrecta. Pero el Señor quiere obrar con poder. El Señor quiere obrar milagros en nuestras vidas. ¿Sabes? Cuando hablamos de milagros, siempre la mente nos lleva a esos milagros
esos milagros explosivos, esos milagros que son notorios, ¿no? La sanidad de una enfermedad, no sé, un adicto que es restaurado en poco tiempo, no sé, una puerta que se abre de manera, en un trabajo y cambia y cambia la historia. Y esos milagros son rutilantes y nos llaman la atención y están buenos, pero dice la palabra que sus frescas misericordias se renuevan cada mañana sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso dice la palabra. Nosotros experimentamos milagros todos los días. Aunque no los podamos percibir, experimentamos milagros todos los días. Aunque no sean explosivos, el poder justamente levantarnos, el poder tener vida ya es un milagro. Y Dios comienza a obrar con poder. Y Dios comienza a obrar de una manera increíble. El tema está en que muchas veces nosotros tenemos un concepto equivocado. Pensamos que Dios es el genio de la lámpara, ¿viste? Lo frotamos así, sale el Señor que desea, necesito esto. El Señor cumple el deseo y se vuelve a meter a la lámpara. Eso es justamente lo que muchos piensan de los milagros. Tengo un milagro de sanidad, vamos a orar por algo que ocurra el milagro y ya está. Bueno, buscamos el milagro del Señor, después lo dejamos al Señor. Bueno, correte que sigo con mi vida. No, Dios no es un Dios de sucesos, Dios es un Dios de procesos. Y si Dios garantiza que va a haber milagros en nuestras vidas, está garantizando que todos los días va a haber un milagro en nuestras vidas, porque el proceso de Dios no termina en nosotros. El proceso de Dios sigue avanzando en nuestra vida. El quien comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Nunca seremos completos del todo, sino que todos los días debemos ir experimentando cosas nuevas. Y en esa experiencia nueva del proceso de Dios para nuestras vidas es donde necesitamos un milagro, donde necesitamos que Dios obre con poder y que Dios se manifieste con autoridad. Entonces, cuando yo me paro frente a la realidad de Dios para mi vida, tengo que entender que lo sobrenatural y lo milagroso es parte de mi vida todos los días. Es parte de mi vida todos los días. Y cuando yo entiendo eso, de lo pequeño, de entender que Dios obra un milagro en cada momento en mi vida y que Dios obra un milagro de una manera extraordinaria en mi vida todos los días, puedo entender también que lo más grande, en la necesidad profunda, en la necesidad visible, en la necesidad en la cual no existe otra manera en que haya respuesta a mi vida, sino solamente Dios también va a obrar un milagro. ¿Cuántos dicen amén a esto? Lo vemos en la palabra, en Mateo capítulo 8, justamente vemos y encontramos una palabra que realmente nos ministra y nos va a llevar a entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Acompáñame a Mateo capítulo 8, verso 1 al 4. El título de la predicación, hoy me vine light, hoy me vine tranquilo porque, bueno, el poder de la confianza se llama. Hoy no busqué un título así que te quede, ¿viste? Hoy me vine bien religioso, bien evangélico. El poder de la confianza. Muy bien, acompáñame por favor a Mateo capítulo 8. ¿Lo tenemos? Vamos a leer 4 versículos. Dice, cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía una enfermedad en su piel se acercó y se arrodilló delante de él y suplicó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, y tocó al hombre. Si quiero, dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la enfermedad en la piel. Mira, no se lo digas a nadie, dijo Jesús. Solo ve, presenta al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. ¿Cuántos dicen amén a esto? Levanta tu mano al cielo y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta bendita mañana, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios mío, porque eres tú quien se va a glorificar en medio de nosotros. Y tu mano poderosa, Señor, se va a extender con total autoridad sobre cada circunstancia. Dios mío, que ningún pensamiento contrario al tuyo venga a interponerse entre tu palabra y mi razonamiento, para que a través de tu consejo podamos tomar una decisión y en esta mañana salgamos bendecidos para la gloria del nombre de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Dios mío, porque tú eres fiel. Gracias, Dios mío, porque tu fidelidad y tu misericordia es para siempre. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te honramos y te bendecimos, Dios. Amén y amén. Muy bien, te cuento el contexto. El Señor, este es el primer milagro que el Señor hace
en su vida ministerial. Este es el primer milagro que la gente recibe a través de la mano de Jesús a nivel ministerial. Él dice que baja de la montaña, baja del monte. Si vos lees Mateo 5, 6 y 7, es la constitución del cielo. Si vos querés agradar al Señor, tenés que aplicar Mateo 5, 6 y 7 a tu vida. Ahí habla de la ira, habla del enemigo, habla del perdón, habla del divorcio, habla de ser la sal, la luz, habla de la economía, habla de todo lo que vos justamente querés o buscás agradar al Señor, lo encontrás en Mateo 5, 6 y 7. Y entonces él baja y se encuentra con una persona en la Reina Valera, y la enfermedad que tenía esta persona era lepra. Él era un leproso que venía caminando justamente intencionalmente a buscar a Jesús. Pero quiero que entienda justamente el contexto en el cual ocurre esto. Un leproso era una persona que no tenía cura, era una persona que la enfermedad de lepra no tenía cura, y era una enfermedad degenerativa. Se te iban deformando los huesos, se te iban durmiendo las extremidades. No era que se te caían, sino que justamente iban perdiendo la sensibilidad y no se podían mover. Te iba deformando el cuerpo y se te iba pudriendo la carne. Esa era justamente la enfermedad física. No tenía cura. Pero también esta enfermedad acarreaba problemas o una enfermedad, para llamarle de este momento, religiosa. Los religiosos creían que justamente la lepra era la condena final para los pecadores. Entonces quien contraía lepra no tenía perdón de Dios, por eso tenía esa enfermedad. Solo de una manera milagrosa podía ser cierto. Si vos estabas en un libro donde decía fulano de tal es leproso, y después que lo tenían los sacerdotes, y después te sanabas, iba el sacerdote, miraba, comprobaba que vos estabas sano, te examinaba de lejos, después de cerca, y si estabas sano te sacaba ese tilde. Pero no ocurría demasiado seguido en ese momento. Acordate que desde que Jesús comenzó a caminar hubo 300 años de silencio antes, justamente donde Dios no se manifestó al pueblo de Israel. Entonces era difícil que un leproso pueda sanarse y pueda sanarse de esa manera. Pero es interesante también porque también radicaba una enfermedad emocional. El leproso era descartado, era desechado, no podía caminar por la calle. Si venía caminando un leproso por la calle, venía una persona sana, el leproso tenía que agacharse, inclinarse y taparse el rostro y gritar que era un inmundo, que era inmundo. Y la otra persona, como hacían asiduamente, recogía piedras y podía echarlo a piedrazos como un perro. No se podía acercar, no tenía derecho. Imagínate un leproso que de repente se contagia de lepra, que era algo bastante común esa enfermedad, en cierta manera. Un padre de varios hijos, un esposo amoroso que tenía su casa, su empresa, su trabajo, y de repente se contagia y ya no se puede acercar a su familia. Ya no puede acercarse. ¿Por qué? Porque si no contagiaría a esa persona. Pero también, más allá de eso, y el problema que tenían era que contaminaba espiritualmente a la persona. Entonces la persona no podía acercarse a la sinagoga o al templo para poder orar porque quedaba desechado, porque se acercó a un leproso. Y es interesante porque el rito para poder purificarse después de acercarte a un leproso era carísimo. Ponían una indulgencia carísima para que no todos pudieran acercarse. Entonces esa persona comenzaba a ver a sus hijos de lejos. Y sus hijos por ahí lo podían reconocer, pero como se iba deformando, iba perdiendo la fisonomía, sus hijos ya no lo reconocían y podían ver quizás allí escondido en algún lugar cómo sus hijos crecían, cómo su esposa trabajaba para poder justamente alimentar a sus hijos y no poder acercarse. Luego lo mandaban a un lugar, ellos tenían que ir a una montaña que se llamaba el leprosario. Había una montaña de leprosos dentro de esa montaña. Entonces, ¿qué había? Más contagio. Entonces la enfermedad se aceleraba. Era una sentencia de muerte. Era una sentencia de muerte segura. Era una sentencia de muerte física, una sentencia de muerte espiritual y una sentencia de muerte emocional. Entonces, cuando vemos un leproso, estamos viendo a alguien que no tenía alternativa, alguien que no creía merecer nada de nadie. Y es interesante porque esta persona asumió un riesgo. Y asumió un riesgo increíble. Se presentó delante del Señor y se postró delante del Señor. Se humilló delante del Señor, delante de una multitud. ¿Sabés qué estaba esperando? Morir. Si una persona cuando venía caminando podía apedrearlo,
miles de personas juntas, lo mataban lapidado en ese momento, en ese lugar, pero él prefirió morir intentando recibir algo de parte de Dios que conformarse mirando de lejos y perdiendo su vida poco a poco. Y yo me pongo a pensar, ¿qué hay justamente allí de honorable en nuestra vida? ¿O qué hay justamente de importante en nuestras vidas cuando nosotros también tenemos una sentencia? En algún momento nos vamos a morir. No sabemos si nos vamos a morir mañana, pasado, dentro de 10 años, 20 años, 50 años, dentro de 100 años, pero en algún momento se nos acaba, ¿verdad o no? Hay una sentencia justamente sobre nuestras vidas. Llegará el momento determinado que tendrás que partir de esa tierra. Y es interesante. ¿Por qué? Porque estamos en la misma condición. Muchos de nosotros tenemos condiciones emocionales en las cuales fuimos quebrantados y fuimos quebrados, fuimos desechados y no fuimos considerados. Muchos de nosotros padecemos físicamente y nos preocupa y nos quita el sueño y nos movemos de aquí para allá y no podemos dormir por esta situación y es lógico que ocurra. Muchos de nosotros también tenemos conflictos en la familia y tenemos un montón de situaciones basadas en la sentencia. Estamos en la misma condición justamente allí que el leproso, una persona que va deteriorando su vida día a día, teniendo la oportunidad de buscar a Dios para que Dios comience a obrar con poder. ¿Y sabes qué? Lo primero que quiero hablarte en esta mañana es que los milagros son la respuesta a mi vulnerabilidad. Y es interesante porque Dios tiene milagros para transformar nuestra historia. Dios tiene milagros para sanar nuestro cuerpo, para restaurar nuestra familia, para darnos un bienestar, un futuro y una esperanza. Pero sobre todas las cosas, para darnos gozo y alegría en nuestro corazón, dejando atrás las tristezas justamente de nuestra vida y pudiendo vivir en plenitud para la gloria del nombre del Señor. Pero justamente los milagros atienden o se encargan o son la respuesta de mi vulnerabilidad. A Dios no le conmueven mis lágrimas, ni mi sufrimiento, ni mi dolor. Él justamente atiende a la vulnerabilidad. ¿Y qué significa vulnerabilidad? Reconocerme vulnerable, reconocer mi necesidad de Dios, mi necesidad de que el Señor obre con poder sobre mi vida, mi necesidad de que cada mañana el Señor, cuando yo me despierto, actúe en mi vida favorablemente para encontrar respuestas del cielo para cada circunstancia. Dice la palabra, cuando Jesús bajó de la montaña, le seguía una gran multitud y un hombre que tenía una enfermedad en su piel se acercó, se arrodilló delante de él y suplicó: Señor, si quieres puedes limpiarme. Tremendo. Él no dice si puedes, porque él conocía y él confiaba en el poder de Jesús, porque conocía la palabra, era judío, conocía justamente al Dios de la palabra, al Dios de la ley, y conocía y sabía que Jesús estaba haciendo cosas extraordinarias. Escuchó a Jesús y escuchó de él, de cómo él hablaba y de cómo él se manifestaba, que hablaba y enseñaba como alguien que tenía autoridad y no como un fariseo, como alguien que realmente tenía una relación con Dios. Y él se arriesgó, no había ocurrido un milagro todavía en las manos del Señor de sanidad, solamente había ocurrido un milagro que había transformado el agua en vino, pero nadie había recibido sanidad y él se la jugó. Él dijo: si este es el Hijo de Dios, si este es quien dice ser y quien tiene autoridad como cuando predica, entonces tengo una oportunidad para poder ir delante de su presencia, reconocer mi necesidad y que Dios sobre un milagro. Y eso fue tremendo. ¿Por qué? Porque el enfermo no merecía un milagro. Es una realidad, mis hermanos, nadie de nosotros merecemos que Dios sobre un milagro a nuestro favor, porque no es por merecimiento. Nadie merece que el Señor actúe en nuestra vida porque nosotros le hemos dado la espalda al Señor. Pero hoy que estamos delante de la presencia de Dios, podemos entrar confiadamente sabiendo que habrá una respuesta favorable para mi vida. Este enfermo no se lo merecía, pero sin embargo el milagro justamente ocurrió y no se lo merecía justamente porque había quedado excluido de todas las cosas. Hasta ese momento no se consideraba, como te dije antes, de que podría recibir ayuda de alguien. Sin embargo, fue y se humilló. ¿Por qué? Porque justamente el milagro no ocurre porque Jesús podía hacerlo, entonces lo hizo. Este tiene poder, entonces bueno, lo hago porque puedo hacerlo. No. El Señor justamente responde a nuestra vulnerabilidad. Cuando yo reconozco que Él es lo único que necesito en mi vida, cuando yo reconozco que Él es la única fuente de restauración y transformación posible para lo que estoy viviendo, es allí donde el milagro ocurre, donde la manifestación de Dios comienza allí a ser firme y fuerte en nuestras vidas. El milagro justamente ni siquiera ocurre porque son bíblicos. Los milagros ocurren porque yo reconozco mi necesidad. Y es interesante,
Porque a veces creemos que porque nos acercamos al Señor, el Señor tiene que obrar un milagro en mi vida. A veces creemos que porque Jesús tiene poder para obrar, porque es nombre sobre todo nombre, va a obrar en mi vida por ese simple hecho, o porque si están en la Biblia tienen que ocurrir en mí. No. Si están en la Biblia y ocurren en mí es porque yo le creo al Señor. Porque vulnerabilidad es fe. Cuando yo soy vulnerable delante del Señor y reconozco mi condición, estoy creyendo en que Dios puede transformar mi historia. Estoy reconociendo en que Dios puede obrar con poder y con autoridad y cambiar mi lamento en baile, dejar de seguir caminando en pos de algo que nunca alcancé y rendirme a los pies de Cristo para que Dios obre con poder y con autoridad. Y si no obra, morir en el intento. Y eso es tremendo. Es tremendo, ¿por qué? Porque los milagros justamente son respuestas de mi vulnerabilidad. Si yo no reconozco mi necesidad, el milagro no ocurre. Pero es interesante, porque te dije que Dios es un Dios de proceso, no es un Dios de suceso. Y Él sabe mi necesidad y mi condición y sabe en dónde necesito su intervención de manera milagrosa. Lo sabe, lo tiene claro. Pero Él no puede actuar si yo no se lo permito. Él justamente está atado a su palabra y nos ha dado el libre albedrío, nos ha dado el libre poder de decisión. Yo decido qué dejo entrar en mi vida y qué no dejo entrar en mi vida. Yo decido si dejo entrar palabra deshonesta, murmuración, chismes, si dejo entrar, enfermedades, si dejo entrar esto o lo otro, o si dejo entrar lo que Dios quiere hacer sobre mi vida. Eso es tremendo. Vamos a dejarlo para otra prédica eso, pero es tremendo. ¿Por qué? Porque cuando yo decido que Dios intervenga en mi vida, Dios interviene. ¿Por qué? Porque lo segundo que quiero hablarte es que Jesús siempre está dispuesto. Jesús no actúa simplemente los domingos en el día de culto. Jesús está dispuesto a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Jesús está ahí y está dispuesto de poder obrar con poder y con autoridad sobre nuestras vidas en el momento que sea necesario. Hay gente que se relaciona con Dios solamente los días de culto, los fines de semana, cuando tiene una reunión. Pero el Señor justamente obra con poder todos los días, en cada momento. Él está siempre dispuesto. Dice la palabra, Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si quiero, dijo, queda limpio. Cuando nos volvemos vulnerables, el Señor comienza una obra que va más allá. Quiero hablarte un poquito como te hablé de la lepra. El Señor no tenía necesidad de tocar al leproso. No necesitaba poner la mano para que sea sano. Hay otra historia donde vienen 10 leprosos y Él le dice que los sane. Él dice, vayan al sacerdote, muéstrense y en el camino van a ser sanos. Se fueron, hicieron 20 metros, 30 metros, 50 metros y quedaron sanos. Se dieron cuenta que quedaron sanos. Uno solo volvió a darle la gracia al Señor, un samaritano. Pero eso lo dejamos para otra prédica también. Pero no necesitaba tocarlo. Estaba rompiendo una regla. El Señor, al tocar un leproso, estaba rompiendo una regla religiosa, que nadie podía tocar un leproso, que después de tocar a un leproso había que purificarse 40 días en el desierto. Él rompió esa regla, porque Él vino a romper las reglas de la religiosidad, las reglas que nos atan quizás al pensamiento de que dependemos de alguien para que Dios pueda obrar un milagro en nuestras vidas, que venga el pastor súper ungido, que venga esto, que yo tengo que comportarme de tal o cual manera. Dios tiene poder para obrar con total autoridad y con total libertad. Claro que tenemos que vivir en santidad, nos conviene a nosotros. Dios no nos deja de amar porque nosotros pequemos. El problema lo tenemos nosotros. Nosotros dejamos de acercarnos al Señor porque nos sentimos limpios, nos sentimos sucios, pero Dios justamente tiene poder para obrar. Dios actúa con total libertad en medio de nuestras vidas. La intención de Jesús es transformarlo todo en nosotros. ¿Sabés qué? Cuando lo tocó, no estaba sanando su cuerpo, porque su palabra sanó su cuerpo. Estaba sanando su corazón. Un hombre rechazado por la religión, un maestro que tenía autoridad, lo estaba tocando, lo estaba abrazando, estaba sanando su alma, su corazón. Muchas veces nosotros seguimos perpetrados en la enfermedad, sea cual sea, no porque sea un problema físico, sino porque es un problema del alma, del corazón. Estamos atados a la enfermedad porque nuestro corazón está roto. Y el Señor quiere atarnos, quiere desatarnos, quiere sanar nuestro corazón. Yo dejé las drogas
cuando mi esposa me confronta con una realidad que yo tenía oculta en mi interior. Y en el momento justamente allí que el Señor se acercó a mi vida y a través del abrazo de una persona, pude ser sano en mi interior y pude dejar mis adicciones. Porque muchas veces el problema que nosotros tenemos se traduce en lo físico o aún en lo espiritual, pero tiene que ver con nuestras emociones. El Señor quiere hacer una obra integral. Al Señor no le interesa si vos estás enfermo o sano. Al Señor le interesa que vos seas salvo. Pero por misericordia sana tus heridas. Por tu misericordia restaura tu familia. Por su misericordia abre puertas laborales, cambia tu historia. Por misericordia, a Él le interesa que vos seas salvo, que vos llegues a la presencia del Señor. Y los milagros ocurren porque en su misericordia Él sigue obrando con poder y con autoridad. Él quiere abrazarte en esta mañana. ¿Qué muestra de amor recibió ese hombre que había sido desechado y despreciado por tanta gente? Y de repente aquel maestro más famoso del momento, obteniendo autoridad para poder sanar su físico y mandarlo a su casa, lo abraza. Y sana su corazón. Y restaura su espiritualidad. Cuando somos sanos emocionalmente podemos restaurar nuestra espiritualidad. ¿Por qué? Porque era Dios mismo a través de la persona de un maestro de la ley que se acercaba a tocarlo. Eso que le habían hecho creer que Dios estaba lejos, estaba enojado, que Dios no se iba a ocupar, se derrumbó y se derritió en un segundo. Porque el amor del Padre a través de la vida de Jesús abraza a la persona necesitada. Y Jesús está siempre dispuesto. Está siempre dispuesto en cada momento a obrar en nuestras vidas. Debemos estar lo suficientemente cerca como para poder ser tocados por Él. Y eso nos corresponde a nosotros. Estábamos escuchando a un pastor estos días y decía una frase, y decía que los que se enroscan en su mente rozan la desobediencia. ¿Ustedes son enroscados? ¿Algún enroscado en su mente ahí que tiene una vuelta de más? Te dicen buenos días. ¿Qué me habrá querido decir? Que no son tan buenos. Y de repente dice que eso roza porque Dios te dice hacer esto y vos empezás a cuestionar. No, pero ¿será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Será esto? ¿Será? No, mejor no hago nada por la duda a ver si Dios se enoja y nos perdemos lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sí? Es interesante, pero eso ocurre con nosotros muchas veces. No dejamos que Dios nos toque porque estamos dando vuelta en nuestra cabeza y estamos enroscados en nuestra cabeza. ¿Se acuerdan hace unos días que yo hablaba de cuánto dura la batalla en la mente? Cuando el enemigo viene a implementarte un mal pensamiento, 5 segundos, ¿te acordás? Eran 5 segundos. Si vos en 5 segundos caíste, mirá que tenés al lado decir alpiste. 5 segundos caíste, alpiste, todo el día regular. Te acostás, ¿no? Te das vuelta para acá, te das vuelta para allá en la cama, no podés dormir, y mirás hacia el lado y duermen como, ¿no? Está re descansando tu esposa así, vos para acá, para allá, ¿no? Te despiertas al ronquido del perro, te despiertas todo porque estás mal. Pero cuando viene ese pensamiento que es imposible que venga, vos lo reprendés en el nombre de Jesús diciendo, en el nombre de Jesús rechazo esto, el pensamiento se va. Y justamente nosotros debemos actuar de esa manera. Jesús está dispuesto a poder obrar en cada momento. Si viene un pensamiento de esto y declaramos en el nombre de Jesús se va, y por ejemplo es a la madrugada, ya que estás despierto, agarrás tu almohada, la pones en el piso y te pones a adorar al Señor. Ya que me desperté, no me voy a maquinar con los problemas que el enemigo trae a mi mente, sino que voy a adorar al Señor, porque en la adoración al Señor habrá respuesta para mi vida, para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. Pero queda en nosotros, porque el Señor está dispuesto a obrar todos los días, todo el tiempo. Mirá que tenés al lado, decirle, no pierdas el tiempo. Tercero, Jesús obra sin migración. Y escucha eso. Al instante quedó sano de la enfermedad de la piel. Al instante quedó sano. Y cuando pensaba en esto, justamente Dios no se mueve del original. Migrar es moverse del original. No se mueve del original. El Señor no se mueve.
sino que simplemente, justamente obra de acuerdo a su palabra. Lo que está escrito en su palabra es lo que ocurre en las personas justamente allí que buscan la presencia del Señor. Y me encanta porque la palabra dice al instante la lepra desapareció. Y cada vez que yo voy a la palabra encuentro que cada vez que Dios obra un milagro, lo hace al instante. Al instante la lepra desapareció, al instante el ciego abrió los ojos, al instante el espíritu inmundo dejó el cuerpo, al instante. Entonces, cuando yo voy a la palabra entiendo que Dios obra de acuerdo al original, al instante. Es que a veces nosotros necesitamos justificar nuestra condición o quizás nuestra falta de confianza. Decimos, los tiempos son de Dios. Sí, los tiempos son de Dios. Los tiempos son de Dios cuando yo quiero crecer y desarrollarme en el proceso que me va transformando en un buen padre, un buen esposo. Hay un proceso y un tiempo. Pero cuando hay una necesidad, los tiempos son urgentes. Dios no necesita mi sufrimiento para hacerse grande. Él no dice, bueno, voy a dejarlo sufrir un rato más para que después puedan glorificar mi nombre. No, no ocurre de esa manera. El Señor obra al instante, Él no se mueve, no se inmuta. Y si hay un milagro escrito en la Biblia, también puede ser justamente hecho en mi vida, pero yo tengo que ser vulnerable, tengo que ir a la presencia del Señor y reconocer mi condición para que Dios pueda obrar con poder y con autoridad. Y reconocer que en cada momento puedo recibir lo que Dios tiene para mí en nuestras vidas. Los milagros ocurren, las cosas cambian, todo se transforma. Y es algo extraordinario, pero ocurre como está escrito en su palabra. Dios no tiene sombra de variación y lo que Él ha prometido lo cumplirá para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. Dale un aplauso por eso al Señor. Cuarto y último, hay algo que hacer con lo que recibimos. Hay algo que hacer con el fruto de mi confianza. Dice, mira, no se lo digas a nadie, dijo Jesús, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Y acá separamos un poquito el mensaje. Solo ve. Si vos recibís algo de parte de Dios, el mundo lo tiene que conocer. La gente lo tiene que conocer. Si el Señor te sanó, si el Señor te restauró, se restauró tu familia, el Señor justamente tiene que ser conocido en aquellos que te rodean. Andá y da testimonio. Si recibimos algo de parte de Dios, tenemos que ir y dar testimonio para que otros conozcan al Dios poderoso que sigue transformando realidades. A veces recibimos algo de parte de Dios y lo recibimos de manera única, no lo recibimos nunca más. Es porque lo hemos guardado y Dios tiene un propósito para cada cosa. Y si Dios va a obrar un milagro en tu vida, va a restaurar tu vida, tu familia y todo lo que está en tu interior, va a sanar tu corazón, va a sanar tu interior, es para que el mundo sepa que hay un Dios poderoso que sigue transformando realidades, para que se acerquen al Señor a través de tu testimonio y puedan justamente vivir bendecidos para la gloria del nombre del Señor. Por eso, mis hermanos, quiero concluir con esto. La confianza que nosotros tenemos en el Señor tiene poder. Tiene el poder sanador, el poder restaurador. Tiene el poder de que el Señor actúe constantemente y tiene el poder que los milagros ocurran para la gloria del nombre del Señor. Si le creemos al Señor, entonces vamos a vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria, para la gloria del Padre, pero para bendición de nuestro propio corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora sí, dale tu mejor aplauso al Señor. ¿Te animás a ponerte en pie allí donde estás? Vamos ahora.